Hace tiempo, por distintas razones, tengo ganas de contar cómo es que llegué a este mundo de la fotografía, del filmmaking y del cine y la dirección de arte más específicamente. Me encuentro bastante seguido contando esta historia en distintas situaciones, en entrevistas de trabajo, en reuniones, así que me parecía que tenía ganas de contarlo en este espacio, así que voy a contar un poquito cómo arrancó Cami en este mundo de la fotografía. Yo arranqué muy chica, en realidad siempre me gustó sacar fotos. Me acuerdo que en una Navidad, cuando era muy chica, no recuerdo cuántos años tendría, pero tendría 6 o 7 años, me regalaron mi primera cámara, que era una cámara analógica a rollo. Nunca revelamos ese rollo, así que no tengo ni idea cómo salió esa cámara, pero me acuerdo que durante esas 36 fotos me divertí mucho. Y ya un poco más adelante, cuando salieron las cámaras digitales, mi papá se compró una cámara digital y me acuerdo que sacaba miles de fotos, miles de fotos, así que un poco más entrada en mi adolescencia me regalaron mi propia cámara. No la tengo acá, pero era una cámara Kodak de color roja y yo sacaba toneladas de fotos, o muchas fotos, las llevaba a todos lados. Era como hoy es el celular para cualquier persona, era para mí esa cámara, era una extensión de mi mano. Y cuando empezaron a salir los celulares con algunas cámaras un poco más sofisticadas, vamos a decirle, pero en realidad no eran tanto porque estamos hablando de año 2011, pero que las cámaras empezaban a tener algunas funciones como que podías enfocar, tenía un leve desenfoque y empezaban a tener un poquito más de calidad que las cámaras anteriores, es que yo empecé realmente a jugar con la fotografía. Y me encantaba armarme distintos escenarios o ponerme distintos vestuarios y ponerme delante de la cámara y hacerme autorretratos. Me gustaba mucho contar historias y hacer fotos quizás un poquito más al estilo Tumblr que se usaba en ese momento. Y esto estamos hablando de a mis 14, 15 años más o menos. Y bueno, mis papás vieron esto que a mí me apasionaba tanto porque realmente lo hacía todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estaba haciendo una sesión de foto tras otra en donde yo era mi propia modelo o venían mis amigas a mi casa y les sacaba fotos o nos sacaba fotos y hacía cosas graciosas o bizarras o de terror. Me armaba como mis propios mundos en donde contaba esas historias a través de las fotografías y obviamente las compartía en Facebook. Y mis papás vieron eso, entonces cuando cumplí mis 16 años me regalaron mi primera cámara, que es esta, que es la Nikon 3100, con la que empecé en el mundo de la fotografía y la que me acompañó hasta hace 2 años, o 1 año y medio en realidad. No, 2 años que me compré la cámara que está filmando en este momento. Mis papás me regalaron esta cámara y yo la verdad es que no sabía cómo usarla. Tiene un montón de botones, un montón de funciones que yo no conocía, así que los primeros 2 años más o menos que tuve esta cámara simplemente la usé en modo automático como si fuese una cámara digital más, como la que tenía antes, pero no sabía cómo usarla realmente o cómo sacarle provecho a la cámara. Así que más o menos cuando cumplí 18 años, creo, empecé a hacer mis primeros cursos de fotografía, que fueron unos cursos online muy básicos en donde me enseñaban a usar la cámara en modo manual. Y yo todavía sigo conservando las primeras fotos que hice, que son un desastre, pero me gusta conservarlas porque yo siempre digo que una tiene que compararse consigo misma y entonces ver esas primeras fotos y ver las fotos que hago hoy con las posibilidades y con todo lo que aprendí en el camino me es muy satisfactorio realmente ver toda esa evolución en casi 10 años que pasaron desde ese entonces.
Pero a pesar de que yo hice ese primer curso y después hice un curso más y después hice otros cursos y empecé a leer mucho sobre fotografía y a practicar mucho, no me animaba a dedicarme a la fotografía porque sentía que todavía me faltaba mucho por aprender. Y si bien es cierto, si hay otra persona del otro lado que está empezando, mi recomendación es saltearse esa parte y silenciar un poquito el síndrome del impostor que siempre nos acompaña. Unos años después, yo tenía un trabajo que no me gustaba para nada y tenía ganas de dedicarme a la fotografía, así que de nuevo mis papás apadrinando un poco mi camino artístico, mi mamá en realidad me sugirió que probara con el mundo de la fotografía infantil y ella averiguó un emprendimiento que vendía algunos props y me compró un banquito de madera en tamaño mini para hacer sesiones de fotos a los niños y una barrica y algunas cosas más. Así que con esos props, con mi cámara y mi lente 50 milímetros, que es mi favorito, empecé a hacer algunas sesiones de fotos a niños y me di cuenta de dos cosas. Uno, que me era bastante complejo trabajar con niños porque, bueno, no se me da naturalmente, pero también me di cuenta de que me gustaba mucho lo que hoy puedo poner en palabras, es la dirección de arte. De hecho, en una de mis sesiones de fotos me acuerdo que era de la temática La Granja de Zenón y yo había armado la granja en cartón, la había pintado el fondo, había hecho unos muñequitos que eran los animalitos y demás. Y eso realmente me encantaba hacerlo, me encantaba. Y casi en simultáneo que yo estaba haciendo este tipo de fotografías, me metí en un club de creatividad, en donde ahí me permití como hacer todo lo que no me animaba a hacer. Y entonces creé lo que es Vuelo a Marte hoy. Estamos hablando más o menos de año 2021, 22, por ahí. Creé Vuelo a Marte y empecé a compartir un poco más de arte y a compartir un poco más de lo que hacía y me fui corriendo de a poquito de todo lo que es la fotografía infantil y con algunos intentos y qué sé yo, empecé a hacer otro tipo de fotografía. En el medio, la chica que fundó este club de creatividad me contrata para hacer la cobertura de la presentación de su libro en Buenos Aires y quería que yo saque fotos y haga videos. Y si bien yo ya estudiaba cine y me encantaba hacer videos, los hacía con el celular porque la cámara que yo tenía, que era esta, no es una cámara para hacer videos. Entonces, en un impulso, cuando ella ya había decidido contratarme, yo tomé una decisión que hasta el día de hoy no sé si fue la peor o la mejor decisión. Me inclino a decir que fue la mejor. Me compré la cámara que está grabando en este momento este video para hacer la cobertura de ese evento. Y la realidad es que me reendeudé porque yo no tenía el capital para comprarme esa cámara, aunque la compré usada, así que bueno, me trajo algunos dolores de cabeza, pero también me trajo hasta acá. Porque me permitió empezar a trabajar no solamente con fotografía, sino también haciendo videos. Y me di cuenta que me gustaba trabajar con gente, con mujeres como yo. Yo me sentía emprendedora, tenía una marca personal, artista, y que me costaba mostrar lo que yo hacía con el mundo y que me costaba contar cuál es mi historia, que me costaba mostrarme tal cual soy. Entonces me di cuenta que quería trabajar con mujeres que al igual que yo quisieran mostrar lo que hacen, pero que quizás no tuviesen las herramientas o los medios para hacerlo. Entonces ahí fue que me fui decantando por trabajar con mujeres que sean emprendedoras, que tengan marcas personales o que sean artistas y haciendo retratos, porque si hay algo que me gusta hacer son retratos. De hecho, las primeras fotografías que hacía cuando tenía mi celular y todavía no tenía cámara eran los retratos, porque creo que es un tipo de fotografía súper poderoso que nos permite contar todo
de una misma, que nos permite mostrarnos y que otras personas nos conozcan en toda nuestra autenticidad. Y así es como una cosa fue llevando a la otra hasta que lancé el servicio actualmente que se llama Retratemos tu identidad creativa, en donde busco como meterme en el mundo de la mujer que tengo delante de la cámara y contar a través de sus retratos, a través de las fotografías, quién es, qué piensa, qué siente, qué opina del mundo, qué es lo que la apasiona, qué es lo que la mueve. Y eso la verdad es que es algo que me llena muchísimo cuando lo logramos y cuando la otra persona se ve a sí misma en las fotografías que yo le envío.